Ya, la diferencia principal obviamente es que la celulitis preseptal es por delante del septum orbitario, que justamente ahorita lo voy a explicar, y la celulitis orbitaria es por detrás del septum orbitario, es el reparo anatómico, ¿ya? Pero la proptosis es porque en la celulitis orbitaria están comprometidos los músculos, todos los músculos están comprometidos, entonces hay una debilidad general de los músculos que hacen que el ojo se venga para adelante. Ya, esa es básicamente la parte mecánica por qué se produce la proptosis en una celulitis orbitaria. Los músculos están inflamados, están dolorosos, están aumentados de diámetro. Se refiere que el diámetro de los músculos dentro del contenido orbitario puede aumentar hasta 8 veces su tamaño normal, ¿ya? Cuando se está en un proceso como es la celulitis orbitaria, ¿ya? Acá vamos a adelantar un poco las diapositivas para explicarles esa parte anatómica. Estos son los párpados, ¿ya? Párpado superior y párpado inferior. La anatomía básica de los párpados, este es un corte sagital. Va a estar dividido en una lámina anterior y una lámina posterior, ¿ya? Es esta acá, acá. Una lámina anterior, acá, y una lámina posterior. La lámina anterior ya va a estar formada por el músculo orbicular, y la lámina posterior por el tarso, la lámina tarsal. Aquí vemos al tarso en la línea de azul, y acá vemos al septum orbitario. Básicamente la anatomía de los componentes del párpado superior y el párpado inferior está en la ponerosis elevadora del párpado superior, ya, y los del inferior. Ya, entonces el septum está aquí, ¿ya? Este es el septum y este es el tarso. Aponerosis del elevador, músculo de Müller. Acá también, acá vemos el septum. Entonces, si vemos, para la celulitis preseptal es delante de esta estructura anatómica, delante. El compromiso es superficial. En cambio, la celulitis orbitaria comprende todo el contenido. Vamos a recordar también los tumores más frecuentes. El hemangioma capilar. El hemangioma capilar va a ser el tumor más frecuente de la órbita en la infancia, ¿ya? La característica que se van a ver como nebus en fresa algunas veces, superficiales en los párpados. Crece durante el primer año y una característica importante es que es de evolución, de involución espontánea, ¿ya? Que se inicia generalmente a partir de los 2 años de edad. Es el tumor benigno más frecuente. Se observa, porque este hemangioma no es encapsulado, entonces de elección no es el tratamiento, como a diferencia, por ejemplo, de los hemangiomas cavernosos de los adultos, que sí, que son tumores que son encapsulados y cuando se los detecta, elección de tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Pero en los niños no es encapsulado, entonces generalmente se los observa porque la tendencia es a que desaparezca, ¿no? A que desaparezca. Es el tumor más frecuente de la órbita, hablando de tumores de órbita en infancia, ¿ya? El tumor orbitario benigno más frecuente en el adulto. Orbitario benigno más frecuente en el adulto. Epidermoide, hemangioma cavernoso, meningioma, neurinoma, adenoma pleomorfo de la glándula lagrimal. Miren, en tumor benigno es el hemangioma cavernoso. El adenoma pleomorfo es el tumor benigno pero de glándulas lagrimales, ¿ya? Tienen que diferenciar el de tumor benigno de órbita, de orbitario, ¿ya? El hemangioma cavernoso también va a ser un tumor orbitario benigno
más frecuente en los adultos. Generalmente se va a producir por un... Generalmente se produce dentro del cono muscular, ¿ya? Este tumor se presenta generalmente a los 30 a 40 años. Produce una apoptosis unilateral lentamente progresiva, una apoptosis axial que puede asociarse con un edema papilar y pliegues corioretinianos. El tratamiento es quirúrgica, al contrario que el hemangioma capilar, porque el cavernoso suele estar bien encapsulado. ¿Cuál es la causa más frecuente de exoftalmos en un niño? Hipertiroidismo, hemangioma, celulitis orbitaria, retinoblastoma o rhabdomyosarcoma. Celulitis, el hipertiroidismo o la oftalmopatía de Graves es frecuente en los niños, adultos. Hemangiomas, exacto. Retinoblastoma, rhabdomyosarcoma. ¿Por qué los anularíamos así el retinoblastoma y el rhabdomyosarcoma? El retinoblastoma, ¿por qué lo anularíamos? El retinoblastoma es un tumor intraocular maligno, pero es raro, ¿ya? No es, te puede producir obviamente un exoftalmos, ¿ya? El rhabdomyosarcoma. Ujú. Celulitis orbitaria. ¿Y por qué la celulitis orbitaria? Hemos dicho que la celulitis orbitaria es la causa más frecuente de exoftalmos en el niño. Perfecto. ¿Y cuál es la causa más frecuente de la celulitis orbitaria? ¿Por continuidad de qué? Sinusitis. ¿De qué? Sinusitis esfenoidal, maxilar, etmoidal. También pregunta examen, ¿ya? Sinusitis etmoidal, causa más frecuente de la celulitis orbitaria, por continuidad. En una celulitis preceptal, el tratamiento de inicio puede ser vía oral. No hay mucho problema, se le puede dar compresas de agua tibia, de agua fría, ¿ya? Principalmente de agua fría. Se debe dar un antibiótico. Recuerden que está asociado a la Staphylococcus aureus y a Staphylococcus piógenes. Entonces usaremos las dicloxacilinas, ¿ya? Pero el tratamiento de una celulitis orbitaria, el tratamiento es sistémico. El uso es controvertido de los corticoides. En, en celulitis preceptal no. El uso mismo en celulitis orbitaria sí se debe usar, pero el, el uso correcto, adecuado de las dosis, del tiempo, es controvertido porque ¿por qué se da, digamos, corticoides en una celulitis orbitaria? Porque el aumento de diámetro de los músculos, esa gran inflamación del contenido orbitario está produciendo compresión del nervio óptico, ¿ya? Y cuanto más tiempo siga produciendo compresión del nervio óptico, va a producir afectación del nervio, ¿no? Entonces se intenta dar corticoides vía sistémica en la celulitis orbitaria, ¿ya? Eso es importante. Y en cambio en la celulitis preceptal, recuerden, es una celulitis que puede ser digamos, un cuadro un poquito aparatoso, que te puede hacer confundir con una celulitis orbitaria, pero recuerden, la función, la visión está conservada, ¿ya? No hay compromiso del contenido de la órbita, es externo, entonces se puede tratar tópicamente y con vía oral para cubrir los gérmenes más frecuentes, ¿ya? Allá. Ante un paciente que acude a la consulta de oftalmología por presentar un exoftalmos de comienzo muy brusco,
¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Una enfermedad de Basedow, Graves-Basedow, oftalmopatía tiroidea, un pseudotumor inflamatorio, una miopía alta, una hemorragia orbitaria o una tromboflebitis del seno cavernoso. Acá la palabra, digamos, la clave es de comienzo brusco, ¿no? Exoftalmos de comienzo brusco. Base o pseudotumor inflamatorio van a ser progresivos, ¿ya? Una miopía, por más alta que sea, no va a ser un comienzo brusco, ¿ya? Una tromboflebitis del seno cavernoso, como nos dicen seno cavernoso, podríamos considerar, pero acá no dice una fístula, ¿no? Dice una tromboflebitis. Una tromboflebitis no tiene fístula, entonces no habría, digamos, un esoftalmus brusco, no habría digamos, un componente que esté produciendo ese cuadro. En cambio, una hemorragia orbitaria, pues sí tiene el componente para presentar un esoftalmus y de un momento a otro. Claro, unilateral. No necesariamente, ¿no? Pero si tú ves, acá analizas entre la hemorragia orbitaria y una tromboflebitis, que es una inflamación, ¿no es cierto? El compromiso exoftalmos brusco, ya de comienzo agudo, te lo va a dar, va a pesar más la hemorragia orbitaria. ¿Mm? Causas de exoftalmos, la causa más frecuente, la enfermedad de Graves. En niños, celulitis orbitaria, pseudotumor orbitario también, miositis de los músculos oculares, abscesos orbitarios, trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Tenonitis, mucocele, micosis, infestación por parásitos son causas más raras, ¿ya? Cuando es pulsátil, recuerden las fístulas arteriovenosas, postraumas, los hematomas orbitarios, ¿ya? Las varices, otros, los tumores orbitarios, ¿ya? Progresión lenta y anomalías del desarrollo que te pueden dar craneosinostosis, que son cierres prematuros de las suturas craneales, o los meningoencefaloceles, ¿no? De enoftalmos, al contrario, ¿ya? Las fracturas orbitarias son las causas más frecuentes. Les había comentado de la fractura en Blackout, ¿ya? Que está asociada principalmente a un hundimiento del globo ocular, causa enoftalmos, ¿ya? Síndrome de Horner, ¿ya? Parecias de los oblicuos, de los músculos oculares. En relación con la oftalmoscopía de Graves, con la oftalmopatía de Graves-Basedow, señale la respuesta correcta. Frecuentemente evoluciona con una importante agudeza visual, afecta fundamentalmente al humor vítreo, puede cursar con una normofunción tiroidea. El tratamiento de elección en sus fases iniciales van a ser los corticoides, o es menos frecuente que la dermopatía de Graves-Basedow. El tratamiento de elección en sus fases iniciales son los corticoides. ¿Sí? Otra respuesta. Puede cursar con una normofunción tiroidea. La oftalmopatía de Graves-Basedow es un trastorno autoinmunitario,
¿ya? Se presenta a los 30 40 años. Cuando los signos oculares ocurren en un paciente que no tiene hipertiroidismo, que es bien frecuente, ¿ya? Se va a llamar em, va a ser un Graves eutiroideo, ¿ya? Frecuentemente en oftalmología nosotros vemos pacientes con oftalmopatía de Graves que están con función tiroidea normal, ¿ya? Puede cursar con una normofunción tiroidea. Recuerden, la oftalmopatía de Graves no está en relación con la gravedad del hipertiroidismo, ¿ya? Y lo que se ve en oftalmología es bien frecuente que son pacientes eutiroideos, ¿ya? Ya, ¿cómo se sabe? Porque el paciente, uno, puede tener puede tener, digamos, el trastorno hipertiroideo, puede tener, ¿ya? Pero ya está controlado. Se diagnostica que hay, digamos, reacción autoinmunitaria, o sea, hay antígeno, ¿ya? Se da eso, o sea, el paciente tiene la oftalmopatía porque tiene el trastorno autoinmunitario, ¿ya? Pero la función es muy diferente. La función autoridea acá no te dice que no tiene la reacción antígeno-anticuerpo, que no se encuentran los antígenos. Sí se encuentran los antígenos, pero la función está normal. ¿Cuál es la causa de ¿qué produce la oftalmopatía tiroidea? Una inflamación de los músculos extraoculares, caracterizada principalmente por una infiltración celular pleomórfica, ¿ya? Los músculos se agrandan, pueden comprimir el nervio óptico y hay degeneración posterior de las fibras musculares que ocasionan fibrosis, ocasionan una miopatía restrictiva, ¿ya? Ocasionan tanta fibrosis que fibrosan al recto superior y producen retracción palpebral del recto superior, ¿ya? Acá hay una diapositiva. Puede cursar con una normofunción tiroidea. Uh-huh. Entonces, las principales manifestaciones de una oftalmopatía van a ser afectación de partes blandas, retracción palpebral, proptosis, neuropatía óptica por compresión y miopatía restrictiva porque produce infiltración de células musculares. Es importante recordar también que tiene dos estadios la oftalmopatía de Graves, ¿ya? Tiene un estadio congestivo y un estadio fibrótico. El estadio congestivo es el precoz, ¿ya? Y el estadio fibrótico es el tardío. El estadio congestivo, el paciente es el que viene con el ojo rojo, con la proptosis, ¿ya? Y en ese estadio no se le va a iniciar los corticoides, se le va a iniciar primero un tratamiento tópico. Se le va a iniciar un tratamiento, ¿por qué? Porque por la retracción palpebral que va a producir el exoftalmos va a tener una queratitis por exposición, ¿ya? Entonces, antes de iniciar los corticoides, se va a dar un tratamiento tópico. Y en una segunda fase, ya recién se va a iniciar los corticoides vía sistémica. En un paciente que presenta en el ojo derecho exoftalmos directo pulsátil, varices conjuntivales, tensión ocular de 24 milímetros, éxtasis venoso y papilar de fondo de ojo, ¿cuál de los siguientes enunciados podría ser el más probable? Un tumor orbitario intracónico, una oftalmopatía tiroidea, fístula carotido cavernosa, pseudotumor orbitario o hipertensión intracraneal. Por el dato de que es pulsátil, ¿no es cierto?
la presión ocular está aumentada, en realidad en los demás también puede estar, pero el dato del exoftálmos directo pulsátil nos va a indicar que podría ser una fístula, ¿no? Carótido cavernosa. Y es importante recordar qué estructuras atraviesan por el seno cavernoso. Las estructuras que atraviesan por el seno cavernoso van a ser la carótida interna, que es esta, ¿ya? El tercer par, el cuarto par, el sexto par. Y debajo del tercer par, el quinto 1. Recuerden, el quinto 2, que está más abajo, no atraviesa el seno cavernoso. Recuerden estas estructuras: la carótida interna intracerebral y el nervio óptico. Carótida interna intracerebral, y esa es la carótida interna en el seno cavernoso, ¿ya? El seno esfenoidal. Vamos a recordar también un poco de los párpados, anatomía de los párpados. Para ver la anatomía de los párpados es necesario recordar el párpado superior y el inferior. En el superior vamos a tener a los elevadores de los párpados y en el inferior los retractores de los párpados, ¿ya? Esta estructura principal que viene es en color rojo, es la aponeurosis elevadora. La aponeurosis elevadora del párpado superior. Lo que tienen que recordar es que la disposición no es igual arriba que abajo. La aponeurosis del elevador superior se va a fusionar anteriormente con el septum y posteriormente con el tarso. Eso es importante, ¿ya? En cambio, en los retractores del párpado inferior, la aponeurosis tarsal inferior, esta es la aponeurosis tarsal inferior, ¿ya? Va a formar un ligamento cápsulo palpebral, ¿ya? Y esta va a ser análoga a la aponeurosis del elevador y se va a unir solamente al tarso. Esto es importante. Y aquí hay un músculo tarsal que también se va a añadir al tarso, y en el párpado superior el músculo tarsal que se fusiona con el tarso es el músculo de Müller, ¿ya? Entonces, en el párpado superior, la aponeurosis del elevador del párpado superior se fusiona al septum anteriormente y posteriormente al tarso, mientras que en el párpado inferior solamente se fusiona al tarso. Es importante la aponeurosis elevadora, se fusiona al septo orbitario, ¿no? Y los cantos mediales y laterales van a funcionar como ligamentos de contención, ¿ya? En esta diapositiva no está muy claro, pero sí se logran, digamos, notar los colores. Se ve una lámina, es un corte sagital del borde del párpado, ¿ya? Se va a ver una línea gris y se va a ver que esta línea gris divide los párpados tanto en una lámina anterior como en una lámina posterior. La lámina anterior va a estar formada por la piel y el músculo orbicular, y la lámina posterior por la lámina tarsal y la conjuntiva. ¿Por qué les muestro esta foto? Porque vamos a recordar dónde están ubicadas las glándulas de Seyss, las glándulas de Moll y las glándulas de Meibomio, para hablar de chalación y de orzuelo, ¿ya? Que son patologías muy frecuentes en oftalmología. Las glándulas de Meibomio se encuentran en la lámina tarsal, ¿ya? En la lámina posterior. ¿Qué son las glándulas de Meibomio? Son glándulas sebáceas modificadas, ¿ya?
glándulas sebáceas modificadas. Cuando se obstruyen estas glándulas sebáceas modificadas, las glándulas de meibomio en la lámina tarsal, ¿ya? Se va a producir los chalaciones. Y en la lámina anterior se encuentran las glándulas de Moll y las de Seyss. ¿Qué son las glándulas de Moll y de Seyss? Son glándulas sudoríparas modificadas, ¿ya? Principalmente las de Moll son sus sudoríparas modificadas que están al lado de un folículo piloso. Entonces, cuando se obstruyen o sufren, digamos, alguna alteración, estas glándulas son las que van a producir los orzuelos, ¿ya? Recordar también un poco de la anatomía lagrimal, de la vía lagrimal, que es muy importante. Vamos a ver los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales verticales y horizontales, y el canalículo lagrimal común. Los canalículos lagrimales verticales en el lagrimal superior e inferior, ¿ya? Van a medir 2 milímetros, y los horizontales 8 milímetros, y el canalículo común más o menos 2 milímetros también. Después de los puntos lagrimales, canalículos tanto vertical y horizontal y canalículo común, vamos a encontrar saco lagrimal, más o menos 13 milímetros, que se continúa con el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal termina a nivel del meato inferior, que está debajo del cornete inferior, y termina a nivel a través de una estructura que se llama la válvula de Hasner, ¿ya? Que mide 1.5 milímetros más o menos de diámetro. Lo que aquí pueden preguntar son los componentes, desde los puntos lagrimales, los canalículos, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal. ¿Cuál es el tumor palpebral maligno más frecuente? El espinocelular, el vasocelular, el queratocantoma, papiloma, carcinoma de células sebáceas. Recordar que el carcinoma vasocelular en realidad es la neoplasia más frecuente a nivel general. ¿Ya? En los libros está escrito como es la neoplasia humana más frecuente, ¿ya? Suele afectar a pacientes ancianos, piel pálida, exposición crónica al sol, ¿ya? A diferencia del carcinoma espinocelular o carcinoma de células escamosas, que es menos frecuente, pero potencialmente es más agresivo, ¿ya? Es importante. ¿Por qué? Porque da metástasis a órganos linfáticos regionales. Y es importante también porque viene de una lesión premaligna, ¿ya? Que es una queratitis actínica preexistente. Ese es el carcinoma espinocelular o de células escamosas. Menos frecuente pero más agresivo y con lesión premaligna, ya, a diferencia del carcinoma vasocelular, que es más frecuente. La queratosis actínica hemos dicho que es una lesión cutánea premaligna y es la premaligna más común. El queratoacantoma es un tumor benigno de crecimiento rápido, generalmente en pacientes inmunosuprimidos. Y el queratocantoma, recuerden que se considera dentro del espectro del carcinoma de células escamosas, el carcinoma espinocelular, ¿ya? La eversión del borde palpebral se denomina triquiasis, distiquiasis, entropion, ectropion o poliosis. ¿Qué es triquiasis? Triquiasis es la implantación de las pestañas, digamos, en un lugar normal, pero la dirección está hacia atrás, o sea, está, digamos, anormal. Esa es la triquiasis. Por eso es que la triquiasis, las pestañas se van hacia atrás en vez de irse hacia adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Produce básicamente afectación de la córnea.
a diferencia de la distiquiasis, que es una doble hilera de pestañas. ¿Ya? Triquiasis es cuando la dirección de las pestañas está hacia un lugar que no es el correcto, y distiquiasis es la doble hilera de pestañas. El ectropion es la eversión del borde palpebral hacia afuera. El ectropion y el entropion es hacia adentro. ¿Y qué es la poliosis? Las poliosis son las pestañas de color blanca. Son como canas, ¿no? Las pestañas de color blanca, y se asocian principalmente a blefaritis crónica de tipo anterior, generalmente estafilocócica. Esos términos son muy importantes porque les van a venir a preguntar, y si no tienen el término correcto, fácil que se confundan. Acá vemos un ectropion, eversión del párpado hacia afuera, entropion, ¿ya? Y acá vemos una triquiasis, ¿no? Las pestañas hacia otra dirección. La inflamación crónica de una glándula de meibomio se denomina chalación. ¿Cuál es el tratamiento de elección de un chalación? Claro, al principio. Pero este puede ser quirúrgico o no. Exacto. Y también se dan cuenta por qué es quirúrgico. Pues les he dicho exactamente dónde está. ¿No? Está en la lámina posterior, por eso se hace un abordaje posterior. Justo llegas al chalación. En cambio, el orzuelo está por delante. ¿Ya? El chalación es una inflamación, en realidad lipogranulomatosa, crónica, ¿ya? Causada básicamente por un bloqueo de las glándulas de meibomio. Y el orzuelo se puede dividir también a su vez en orzuelo interno y orzuelo externo, justamente para responder a esta pregunta. El orzuelo interno es un absceso causado por una infección estafilocócica de las glándulas de meibomio. ¿Ya? Sí, de las de meibomio. Habíamos dicho que el chalación es una obstrucción, no es una infección. ¿Ya? Eso tienen que diferenciar. El chalación es una obstrucción, un bloqueo de las glándulas de meibomio. En el orzuelo no. El orzuelo, la característica principal es que no duele. ¿Ya? Y es por obstrucción. En cambio, el orzuelo sí hay inflamación, sí hay infección, por eso se forma un absceso. Y cuando ese absceso se forma en las glándulas de meibomio, ya no es un chalación. Es un orzuelo, pero interno. ¿Ya? Y el orzuelo externo es un absceso estafilocócico de un folículo de una pestaña y de su glándula, que está asociado a las glándulas de Seyss y de Moll. O sea, en realidad, el orzuelo común y corriente se debería llamar, propiamente dicho, un orzuelo externo, ¿ya? Para referirse bien. Otro chalación, y el orzuelo interno es otro término. Acá tenemos un orzuelo, un chalación. El orzuelo hay componente inflamatorio, hay un absceso, ¿ya? El orzuelo duele. En cambio, el chalación es todo lo contrario. El orzuelo, el chalación se forma un nódulo y que muchas veces desaparece, la mayoría de las veces desaparece con masajes al principio, pero después desaparece, pero sí o sí tiene que llegar muchas veces a la corrección quirúrgica. Este es un chalación, miren. Hay una diferencia con esto. Y ese es el tratamiento quirúrgico del chalación, porque justamente está en la lámina posterior, en la lámina tarsal, ¿no? La lámina tarsal, esta es la conjuntiva tarsal, entonces es por ahí por donde se hace el abordaje de un chalacio. Generalmente se hace con anestesia tópica en adultos
y en niños hay que sedarlos y hay que drenar ese chalacio. Se drena, se tiene que drenar. No, no necesariamente, por eso les dije, un buen porcentaje responden a los masajes, un buen porcentaje. En hacer unos masajes circulares digitales, ¿no? Por encima del mismo chalacio, para que, digamos, se pueda lograr, digamos, resolver esa obstrucción, ¿no? O desobstruir, ¿ya? Y no le va a doler al niño que generalmente lo presenta. Es bien frecuente en oftalmología, por eso viene una gran cantidad de niños. Y cuando se hace crónico ya no se puede controlar con masajes, no baja si es de corrección quirúrgica. ¿Cuántos días para qué? No hay un término establecido de que esperamos 2 meses y pasas a cirugía. No hay, o un mes, es depende de la sintomatología. Generalmente no da síntomas, no duele, pero si está grande, ¿no? Y tiene algún grado de afectación, entonces se considera por operarlo, pues, ¿no? Y si es un niño, obviamente, para un chalación tiene que entrar con todo su riesgo de anestesia general, etcétera, y tienen que hacerlo, y lo hacen. ¿Cómo? Generalmente como tratamiento, o como los masajes que dices. Claro, sí. Se puede decir también, se escucha ese término. De, el tratamiento del orzuelo es con antibióticos. Recuerda que hay un absceso, ¿ya? Hay un absceso y hay que dar antibióticos del tipo de las dicloxacilinas, que son los que bajan, ¿no? Y antiinflamatorios no esteroideos. No necesariamente porque no hay compromiso ocular, es párpado, es borde del párpado. Ya, el tratamiento con gotas no tendría ningún sentido, porque no está afectada la córnea, no está afectada conjuntiva, a pesar que se refiere, en medicina nada es exacto, que digamos, el hecho de que haya un orzuelo en el borde palpebral, recuerda que está junto a un folículo piloso, ¿ya? Entonces puede alterar la dirección de crecimiento de esa pestaña y a su vez afectar a la córnea, por decir, puede producir una queratitis. Entonces, si es que ya produce una queratitis y hay síntomas de queratitis, sí se daría tratamiento tópico. ¿Ya? El brazo eferente del reflejo de secreción lagrimal va a estar mediado por ¿qué nervio? Séptimo, quinto, tercero, cuarto o sexto. Séptimo, ¿no? El tratamiento inicial de una dacrocistitis de recién nacido va a ser un masaje, va a ser un sondaje, calor local. Calor local es el que refieren como que dices, ¿no? Calor seco. Quirúrgico o láser. Así es. Masajes. Generalmente se espera, ahí sí hay un término, que son los 6 meses, ¿no? Se espera hasta los 6 meses que se resuelva con masajes, ya que el 90% se resuelve con masajes, ¿ya?